Ingeniero, buenas tardes. Mi grupo y yo presentaremos el tema de modelos de Machine Learning con Spark Hadoop aplicados a la medicina. Veremos herramientas como, por ejemplo, cómo usar un regresor o un clasificador en Spark, ya que es necesario remarcar que los distintos algoritmos que se van a ver en el siguiente código están programados para ser ejecutados de forma distribuida, con tolerancia a fallos y escalables. Es decir, que están pensados para ser ejecutados en muchos ordenadores simultáneamente. Cuantos más ordenadores tengamos, mejor será. Y además, no hay problema si falla uno o varios ordenadores. En el siguiente notebook vamos a trabajar con Apache Spark en Google Colaborari. Como podemos ver en el primer código, estamos instalando lo que es Apache Spark en Hadoop. Luego se está realizando la instalación de paquetes de Python para trabajar en Spike, lo que vendría a ser el Find Spark y Spark. Luego se está indicando a PySpark donde está Spark. Luego se está inicializando las variables de entorno y también se crea una sesión de Spark para poder trabajar en ella. Bueno, continuamos con la explicación del algoritmo con lo que es clasificación en Apache Spark, para lo cual de las siguientes enlaces vamos a descargar los datos que es de entrada y salida. Acá lo leemos en lo que es datos de puntos SVS y acá concatenamos en un data frame. Y acá en el siguiente paso eliminamos los datos numéricos en instancias, ¿no? Dividimos lo que es datos sin procesar en lo que es en 70% y de 30%, eh, sin procesar, ¿no? Pasamos con lo que es la importación de las librerías para los algoritmos de aprendizaje supervisado, para lo cual indexamos el variable de clasificador, unimos con atributos de vectores que se realizan, ¿no? También guardamos en lo que son en el variable etapa, y acá para lo que es el supervisado vamos a dividir lo que es en 30% y de 70% de datos, ¿no? Y así bien se sabe si tiene tipos de problemas, dando lo que es binarización y de clasificaciones múltiples, lo cual los métodos de implementación que tiene en Spark, los siguientes lo que son los algoritmos de clasificación, ¿no? Para lo cual vamos a comenzar con la importación de los librería para la máquina de soporte de vectores. Definimos un variable para poder definir las máquinas de soporte y creamos lo que es tubería de procesamiento. Realizamos la construcción de entrenamiento en el variable, realizamos la predicción con el variable entrenado, realizamos lo que es la impresión de las predicciones con los datos entrenados, ¿no? Para lo cual se menciona que se tiene un 77% de accuracy con lo que es máquina de vectores. También vamos a utilizar el clasificador de árboles de decisiones. También se define lo que es un data frame. Se crea una tubería para lo que es el preprocesamiento de árboles. Entrenamos el modelo entrenador los predicimos, evaluamos con lo que es en las predicciones que se realizó, para lo cual con los árboles de decisiones tenemos un 70% de accuracy. También vamos a utilizar lo que es la clasificación de random forest. También se crea lo que es el variable para el random. A continuación se realiza lo que es la tubería para lo que es preprocesamiento para lo que es random forest. Se realiza lo que es la predicción en lo que es el tubería que se realizó, se creó para el preprocesamiento, se entrena, se imprime lo que es el accuracy, nos menciona que es un 80% de accuracy. Se pasa a utilizar lo que es un perceptrón múltiple, que es el tipo de redes neuronales, para lo cual importamos la librería necesaria para red neuronal. Especificamos la arquitectura de nuestra red neuronal, definimos las neuronas que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener una iteración de 100 iteraciones, creamos la tubería para lo que es el preprocesamiento de neuronas, creamos un variable para poder entrenar. Ese variable entrenado vamos a predecir. El variable predecido vamos a imprimir un evaluador de accuracy, para lo cual nos menciona que es 83% de accuracy se tiene. También se utiliza lo que es clasificador de árboles de potencias, gradientes, para lo cual se
se especifica que se crea un modelo de train, lo que es GBL para lo que es el GPT Classificator. Se crea lo que es la tubería para el preprocesamiento, lo que es para construir el entrenamiento se crea el entrenamiento de tubería que hemos creado para el procesamiento, para lo cual también predecimos el modelo entrenado y imprimimos la raíz de la predicción que se hizo con lo que es el gradiente de potencias, ¿no? Para lo cual nos menciona que tenemos un 72% de arrays. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver la regresión en Apache Spark. Hasta ahora ya habíamos trabajado con un problema de clasificación, es decir, un problema de aprendizaje supervisado donde la variable de salida es una variable discreta. Pero ahora vamos a ver cómo trabajar con regresión, que es cuando la variable de salida es continua. Para ello, primeramente descargamos la dataset a trabajar. En este caso, guardamos con el nombre HOMA donde como se puede observar, en Google Colab se descarga en esta parte. Luego leemos la dataset que acabamos de descargar. También con la función show mostramos la dataset, en este caso las 5 primeras filas. Como podemos observar, tenemos las columnas como sexo, edad, talla y otros. Lo que nos interesa es la columna HOMA. Luego, con la función count, visualizamos la cantidad de datos de nuestra dataset. En este caso tenemos 292 datos. Ahora vamos a preparar el conjunto de datos para trabajar con el Spark. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la variable de salida a label, que es valor por defecto que usa Spark. Después vamos a indexar la variable discreta. Posteriormente vamos a unir las variables de entrada con vector assembler. Dejamos las distintas etapas de preprocesamiento preparadas para añadir a la tubería junto con el regresor. Y finalmente partimos los datos de entrada en los conjuntos de entrenamiento y test. Y mostramos de nuevo la dataset. En este caso ya se cambió la columna HOMA a label. Seguidamente vamos a usar una regresión lineal que ya vimos anteriormente para hacer nuestras predicciones sobre el conjunto de datos. Para eso importamos las librerías de PySpark de regresión y evaluación. Luego definimos el regresor lineal, creamos una tubería con el preprocesamiento y el regresor con la función pipeline. Construimos el modelo con los datos de entrenamiento, hacemos predicciones con la función transform, como parámetro colocamos test R y ya podemos evaluar el regresor con la función evaluate. Y como resultado obtendremos la RMS en un 0,79, o sea 79%, y R2 en un 0,42. También podemos usar árboles de decisión en problemas de regresión. Los parámetros que se utilizan son los mismos que aquí en clasificación. Para esto importamos la librería Spark Regresión, luego construimos el modelo con los datos de entrenamiento con esta función. Creamos una tubería con el preprocesamiento y el regresor con la función pipeline. Construimos el regresor y lo probamos, donde los resultados de la RMC sale 0,99 y R2 en 13, 0,13. Como hemos visto, podemos usar árboles de decisión como regresores, pues al igual que vimos en aprendizaje supervisado, podemos usar un conjunto de árboles de decisión en un ensamble. Para ello podemos seguir una estrategia bugging y generar distintos árboles usando subconjuntos diferentes de entrenamiento. De esta forma podemos usar conjuntos de regresores en un random forest. Para esto en Apache Spark usaremos la clase random forest regresor. Primeramente empezamos importando la dicha librería, luego definimos un random forest para regresión. En este caso trabajaremos también con 10 árboles. Luego creamos una tubería con el preprocesamiento y el regresor con la función pipeline. Finalmente construimos el regresor y lo evaluamos, donde RMS nos sale en un 0,73 y R2 en 0,52. Eso sería con respecto a las regresiones con Apache Spark. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Siguiendo con la exposición, que es ah, modelos de Machine Learning.
con Spark y Hadoop aplicados a la medicina, ¿no? Bueno, primeramente mis compañeros ya les estaban explicando, mi compañero les explicó acerca de las regresiones, lo que es la regresión lineal, árboles de decisión y bosques aleatorios, ¿no? Para ello es necesario hacer un ajuste de hiperparámetro, ¿no? En este caso, el ajuste de hiperparámetro nos ayudará a aumentar la eficiencia de los modelos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es Param Grid Builder y Cross Validator, ¿no? Para ello instanciamos nuestro Param Grid. Luego pasamos a importar la librería de tiempo para medir cuánto tiempo se demora, ¿no? Para ello también le damos los datos al Cross Validator como del modelo que va a utilizar, la regresión lineal, el estimador del parámetro, el evaluador y el número de false, ¿no? Que es 5. Luego pasamos a entrenar el modelo, las predicciones, y para luego poder medir el tiempo, ¿no? Finalmente nos muestra lo que es el mejor parámetro, ¿no? El mejor modelo, diré. O el mejor modelo que se consiguió, ¿no? Que guarde el mejor modelo y que nos muestre el parámetro, ¿no? Se puede ver que se encuentra el mejor modelo cuando debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Nos dicen es o 1 al 10 a la menos 6, ¿no? Cuando convergen. Bueno, ya tenemos guardado nuestro best model y pues eso es como se mejora con un ajuste de hiperparámetros, ¿no? Luego pasamos al clustering en Apache Spark. En este caso vamos a utilizar una librería que es aplicado a la medicina, ¿no? Lo guardamos en formato CSV y mostramos las primeras 5, ¿no? Bueno, son términos que se utilizan en la medicina y bueno, son datos no estructurados que se encontraron en la base de datos de medicina, ¿no? Como son los casos del TGM2Q, que son prácticamente como los genes, ¿no? Que se utilizan en la medicina. Luego pasamos a importar la librería Camins que se utiliza para clusterings o datos no estructurados o para datos que se requieren lo que es sin enviarle la etiqueta, ¿no? O no supervisados. Definimos en dos grupos, definimos el assembler, nuestro pipeline, le enviamos el assembler y el algoritmo, ¿no? Que es Camins. Y luego pasamos a entrenar, ¿no? Con fit, para luego mostrar las métricas de evaluación. En este caso se utiliza la silhouette porque son datos clústeres o agrupaciones que utilizan, ¿no? Que no son no supervisados, que el mismo algoritmo genera en dos grupos, ¿no? Cuando usamos K2. En este caso se utiliza la métrica silueta que nos muestra 0.76. También utilizamos el Bisecting Camins, que es un algoritmo mejorado del Camins, ¿no? Que se utiliza igualmente el algoritmo, se instancia el algoritmo, luego se utiliza el pipeline y luego se instancia el modelo, se entrena y luego se pasa a transformar el modelo, se realizan las predicciones y se utiliza la métrica silueta, ¿no? En este caso nos muestra un 0.17 de métrica utilizando silueta y utilizando los grupos, ¿no? Pasamos a las reglas de asociación en Apache Spark. Las reglas de asociación nos permiten a determinar la relación que existe en estos datos no estructurados o las variables, ¿no? Como son una gran cantidad de datos en Big Data, necesitamos generar conocimiento, ¿no? Para ello utilizamos el dataset, utilizamos la codificación, se puede utilizar encoder, el hot, en este caso se utilizó de esta manera, ¿no? También utilizamos lo que es, mostramos nuestros datos que ya han sido en un vector, ¿no? Como nos pide Spark. En este caso podemos ver que nuestros datos de nuestro dataset tenemos las mutaciones, tipos de mutaciones, los rayos UV, ¿no? Si hay rayos UV o no hay rayos UV o no hay mutaciones, la queratina, si es inmune o no, ¿no? Y otros datos que se utilizan en la medicina, ¿no? Lipocitos y otros. Podemos ver en acá que yo lo he codificado y luego lo codificó en 23 variables, ¿no? Y acá se muestra de manera ya más ordenada por los 5 primeros datos ya codificados, ¿no? En forma de vector. Pasamos lo que es a utilizar el PySpark, FP-Graph, el algoritmo para hacer las relaciones, ¿no? En este caso se utiliza con un mínimo de 0.25 que nos muestre y una confianza mínima del 20%, ¿no? Para luego construir un modelo con el algoritmo FP-Graph, pasamos a entrenar con fit y pasamos a mostrar las etiquetas, las frecuencias, ¿no? Y lo que más nos importa es la asociación, ¿no? Las reglas de asociación. Bueno, podemos ver que nos muestra las frecuencias de las clases ya codificadas, ¿no?
que los rayos UV, que es el 5, que hay en mayor medida, que es 265, ¿no? Bueno, acá se pasa ya como las relaciones que existen mayores a 20, se obtienen 93, 53, 32, 51, 90, ¿no? El mayor 93 que viene a ser de mayor relación, 93%, con la variable 1 y 5, ¿no? Que viene a ser la variable mutaciones y los rayos UV, ¿no? Que es lo que más se repetía, ¿no? Y nos muestra que hay una relación, ¿no? Ya podemos generar conocimiento. Bueno, en conclusión, se podría decir que los algoritmos de Machine Learning con Spark y Hadoop nos ayudan a procesar una gran cantidad de datos, ¿no? Y una gran cantidad de clases para generar conocimiento, ¿no? En este caso, y poder tener información. También se utiliza lo que es en los negocios, en las páginas web, donde se quiere generar conocimiento, relaciones o predicciones y clasificaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.